La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en Betania, en ese lugar tan importante para el Señor Jesús. En ese momento un lugar geográfico, un lugar histórico, por supuesto, pero para nosotros hoy es un lugar de fe, es un encuentro con Jesús. Hoy todos los días nuestra vida, nuestra familia puede ser Betania, porque puede llegar el dolor, porque puede llegar esas experiencias que exigen de nosotros lo máximo, pero lo más importante, porque Jesús llega a nosotros, viene a visitarnos. Y allí en Betania pues nos encontramos con una familia también muy querida por Jesús: Lázaro, Marta y María, que, como insistía al comienzo, pues es una experiencia de fe, y hoy también es nuestra propia familia, que todos los días estamos también como Marta y María en ese esfuerzo por hacer la voluntad de Dios, por crecer en la fe, pero también en ese esfuerzo por cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea, y mucho más hoy, mis hermanos, en este mundo tan exigente, en medio de estas dificultades económicas, en busca del sustento para el pan de cada día. Necesitamos trabajar, por supuesto, y el trabajo es un don y es una misión que Dios nos encomienda también. Hoy el Señor entonces enfrenta esta realidad, más que oponerla una a la otra, nos ayuda a descubrir que son dos dimensiones fundamentales para todo discípulo, y se trata de la vida espiritual, de la oración, pero también de la acción. San Benito, en su regla, utilizaba una frase muy bonita para sus discípulos: ora et labora, es decir, orar y trabajar. Y entonces hoy el Señor, más que decir que es más importante esta o aquella, nos está diciendo que es necesario orar, cultivar nuestra vida espiritual, pero también es necesario el apostolado, es necesaria nuestra labor. Ahora su Santidad Francisco nos acaba de regalar esta bella encíclica que nos lleva a ese compromiso precisamente con nuestra humanidad, con nuestra sociedad y sobre todo con los más pobres y con los más necesitados. Pero cómo ir a prestar un apostolado, cómo ir a realizar una labor sin alimentar nuestra vida espiritual, cómo quedar en un asistencialismo meramente si no llevamos como respaldo una vida espiritual, un encuentro con el Señor, una vida de contemplación. Pero también a la vez cómo quedarnos en la contemplación sin tener ese compromiso social y sin tener ese testimonio de salir al encuentro del hermano que sufre, del hermano que pasa necesidad. Hoy, entonces, mis hermanos, tenemos que ser como Marta, que sale al encuentro de Jesús para entregarle toda su labor, su esfuerzo, hacerlo como fruto de ese encuentro con el Señor. Como qué bonito cuando nuestro trabajo es consecuencia precisamente de esa experiencia del amor de Jesús.
cuando no estamos esclavizados por nuestro trabajo, cuando nuestras actividades no son fruto únicamente de una ganancia económica, cuando nuestra labor no es únicamente para aparecer o para ganar prestigio o para escalar una posición, sino cuando nuestro trabajo es fruto de haber tenido un encuentro, de vivir un encuentro constante con Jesucristo nuestro Señor. Y Marta nos enseña eso. Pero también hoy necesitamos ser como María, estar a los pies de Jesús. Necesitamos alimentarnos, necesitamos contemplar, necesitamos enamorarnos de Jesús, fortalecernos, necesitamos dejarnos instruir por el Señor en una bella vida de oración. Ser como Marta y ser como María. No son dos dimensiones opuestas, son dos dimensiones hoy necesarias en el mundo, sobre todo en este mundo lleno de tantas crisis y dificultades. Pidámosle a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, siga intercediendo por todos nosotros, nos siga acompañando siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.